Y el sector del mueble y la decoración vuelve la vista a lo esencial y al proceso artesanal empujado por la crisis. Los diseñadores buscan crear objetos que provoquen emociones y para ello dan nuevos usos a materiales tradicionales. Lo hemos visto en Valencia, dentro y fuera de la Feria Habitat. Sara es la tercera generación de una familia de artesanos del vidrio. Ahora convierte probetas en velas reloj de aceite que iluminan y miden el tiempo. También recicla botellas y las convierte en copas y vasos de diseño. Es de los productos más económicos, me imagino. Pero ¿y la originalidad de darle la vuelta a la botella? No todo el mundo, no se le hubiera ocurrido a todo el mundo. Entonces, eso es lo que prima hoy en día. Las ideas salen de este estudio. Junto a 14 artesanos han creado desde relojes de pared a fundas para tablets o teléfonos inteligentes, de cartón o de telas de seda. Cuestan entre 50 y 3.000 euros y dan futuro a oficios ancestrales. Una gran empresa se lo piensa mucho a la hora de hacer una gran producción en un producto muy innovador que rompe esquemas. Tener que invertir hoy día cuesta mucho. A un artesano puede hacerlo. El diseño de vanguardia es ya el 8% de la facturación de la Feria Habitat. Adaptarse o cerrar, como han hecho 3.400 empresas en los últimos 4 años. El I+D y el medio ambiente se nos debe de suponer. Hoy es el momento de invertir en el I+I, que es la innovación más la internacionalización. Y el futuro de ese diseño puede verse en el Salón Nude. 30 jóvenes creadores intentan abrirse puertas al mercado. Por allí ha pasado uno de los diseñadores más prestigiosos del mundo. Lleva desde los 24 años revolucionando firmas internacionales. La idea es muy clara, es decir, mira localmente, explota internacionalmente y trae a casa el cash que hace falta en este país. O sea, esta es la ecuación. Esta diseñadora gráfica demuestra que no es solo una aventura para jóvenes. Se puso a hacer sus propios muebles a los 47 años. Hoy vende a las principales casas de decoración. Esta colección la ha construido personas que son artesanos de 60 años, o sea, y es súper moderna y se han enfrascado. Y dice, si sale bien, esto es bueno, o sea, es bueno para levantar esta crisis. Un sector cuyo futuro parece estar escrito con letras de diseño.